Hola, soy la doctora María del Carmen Rodríguez Mayato, soy médico y estoy dedicada a hacer terapia neural en mi consulta. Me gustaría explicar lo que es la terapia neural para que vean los beneficios que puede tener un paciente. Normalmente, cuando llega un paciente a nuestra consulta, aparte de uno presentarse, lo primero que se hace es hacer una historia clínica completa del paciente. En esa historia clínica hay que preguntar motivo de consulta, por qué está viniendo, por qué acude, desde cuándo se enfermó, qué cree que lo enfermó, los síntomas que tiene, si los relaciona con algo, si ha sido intervenido quirúrgicamente, si ha tenido caídas, si ha tenido fracturas, si ha padecido de enfermedades infecciosas, si está tomando alguna medicación. Todo esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la realización de la terapia neural consiste en una técnica individualizada, donde el paciente se ve como un todo integrado. Y tomamos en cuenta algo que dice el doctor Julio César Payán, que los organismos son termodinámicamente abiertos, donde a nivel celular se dan 300.000 reacciones por segundo, donde hay una intercomunicación intercelular con todo el sistema nervioso vegetativo del cual está recubierto todo nuestro cuerpo, y que a su vez todo ese sistema nervioso está en contacto con cada una de las células, con cada uno de los órganos, con cada uno de los tejidos, con cada uno de los sistemas. ¿Qué significa esto? Que cuando una parte se enferma, el todo se enferma. Y en terapia neural hay algo que es clave, que se llama el foco irritativo. El foco irritativo no es otra cosa que las enfermedades que ha padecido el paciente y que se sospeche que pueda estar teniendo relación con la enfermedad actual. ¿Por qué esto? Cuando uno se enferma y está sometido, ejemplo, a una infección, la célula normalmente está en un proceso de despolarización y repolarización continuada. Ese proceso es lo que le permite una interconexión perfecta con su sistema nervioso y que el organismo sepa en todo momento qué es lo que está pasando. Cuando se enferma, la célula se enferma. ¿Qué significa eso? Que el proceso de despolarización se mantiene continuada, no hay una repolarización, y si no hay esa repolarización, la célula se enferma. Entonces ya tenemos un nivel que está afectado. Ejemplo, anginas a repetición. Eso es una zona que está afectada y que el organismo, si padece de otra enfermedad, ejemplo, una hepatitis, puede tener un segundo foco de irritación. Entonces ya no solo los plexos amigdalares están afectados, sino que también van a estar afectados los plexos hepáticos. ¿Qué significa eso? Que vamos teniendo cada vez más irritaciones y el organismo se va comprometiendo con su salud. Pero es que no solo eso, nuestro sistema nervioso es el que nos permite comunicarnos con el todo. Nuestras emociones están también en nuestro sistema nervioso y a su vez todo esto se focaliza desde el punto de vista físico en nuestro organismo. Es lo que se llama la somatización. Ejemplo, estoy nervioso, tengo un hueco en el estómago. O estoy nervioso y me producen palpitaciones. Entonces, como vemos, el organismo hay que verlo como un todo integrado, porque es que no solamente es el organismo como tal, sino el organismo a su vez relacionándose con el medio, porque como somos termodinámicamente abiertos, nos relacionamos, nos afecta la contaminación electromagnética, nos afecta de qué nos alimentamos, nos afecta un shock emocional que hayamos tenido, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que todas estas irritaciones nos van enfermando progresivamente. ¿Qué pasa cuando estamos con la medicina convencional, que nos dan un medicamento para tratar una supuesta causa de una patología? Que ese medicamento solamente te va a quitar un síntoma que es la manifestación de algo muy profundo. Cuando vamos a la terapia neural, ¿qué es lo que se va a hacer? Se pincha
procaína, que es un anestésico local, al 0.5% en el nivel que esté irritado. Muchas veces ni siquiera es en el punto que tiene que ver con el motivo de consulta del paciente, porque probablemente esa no es su enfermedad inicial, sino la primera irritación. ¿Por qué la procaína es tan importante para tratar este tipo de evento? Porque cuando se pincha, se está pinchando el neurovegetativo del paciente. En el neurovegetativo es donde se están dando todas esas reacciones en cadena. El neurovegetativo está comunicado con la matriz extracelular, que es donde la célula se está sosteniendo y que a su vez se está nutriendo, se está alimentando y que a su vez está pasando todos esos productos de desecho a esa matriz extracelular, que a su vez está comunicada con el endotelio vascular, que a su vez está totalmente lleno del sistema nervioso, lleno del sistema vegetativo. Cuando se pincha la procaína en esa determinada zona, lo que se va a producir es un proceso de repolarización a nivel celular. ¿Qué pasa? La célula deja de estar enferma, deja de estar debilitada y automáticamente comienza su proceso de despolarización, repolarización, recuperando su potencial de membrana. Cuando recupera su potencial de membrana, es el propio organismo el que consigue su proceso de autocuración. Por esto es una medicina libertaria que respeta los principios de la naturaleza, porque es el propio organismo del paciente el que va a llevar a cabo su proceso de autocuración. Ejemplo, un paciente que tiene anginas a repetición, que a los 5 o 6 años, después de un shock emocional, padece artritis reumatoidea, que es inflamación de pequeñas o de grandes articulaciones, seronegativa. El paciente se comienza a dar antiinflamatorios, corticoides, el paciente no mejora de su dolor, no solamente no mejora de su dolor, que aparte de la artritis hace procesos de hepatitis tóxica o hace procesos X, puede desarrollar otros tipos de enfermedades. Cuando realmente, si tomamos en cuenta la historia clínica, este es un supuesto, porque es un ejemplo, cuando realmente tomamos la historia clínica, su punto de partida son anginas a repetición desde la niñez. ¿Cuál es el plexo que está crónicamente enfermo? El plexo amigdalar. El plexo nervioso a nivel amigdalar es donde está ese bloqueo a nivel celular y que pinchando esa zona, el organismo recupera su capacidad, su autorregulación, su autorreestructuración. Entonces, por eso es tan importante conocer la historia clínica de un paciente cuando se está realizando terapia neural. Más o menos este es el principio o lo que quería decir en qué consiste la terapia neural. En el próximo video que voy a realizar, voy a hablar sobre las preguntas más frecuentes que un paciente hace en la consulta y trataremos de responder. Hasta el próximo.